¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes feliz con tu economía? Acompáñanos a descubrir este fascinante mundo del dinero Todos los jueves a las 10 de la mañana en tu programa Finanzas Emocionales. con Liz ¿Y Héctor? ¿Has caído en algún fraude financiero? ¿Qué papel tan importante juega la educación financiera para evitar fraudes financieros? Muy buenos días, el día de hoy te queremos compartir diferentes recomendaciones para justamente evitar estos fraudes financieros, que muchas veces hoy en día con tanta oferta en diferentes inversiones, tantos instrumentos que hay afuera, es muy fácil emocionarnos, enamorarnos y muchas veces caer en este tipo de fraudes. Recuerda registrarte aquí en la liga justo para recibir una asesoría personalizada y precisamente para darte recomendaciones de dónde invertir para evitar estos fraudes. Y es correcto, Liz. ¿Qué este tema tan más importante, el tema de las estafas financieras? Porque creo que hoy en día está muy, pues no sé si de moda, pero cada vez escuchamos más y más fraudes financieros. Cada vez salen por ahí más opciones de inversión en donde te prometen unos rendimientos pues espectaculares, que prácticamente dices que ya cuando te pones a investigar, pues no alcanzas a dimensionar o no alcanzas a identificar precisamente cómo le van a hacer para generar esa cantidad de dinero, ¿sí? Sobre todo también cuando empezamos a hacer por ahí algunos comparativos de cuánto es lo que generan profesionales inversionistas contra estos otros rendimientos que te están ofreciendo y que justamente, de hecho ahorita en Netflix hay una película que hace poco me recomendaron que viera. No la he visto, la tengo pendiente ahí de verla, que se llama Criptoestafas. Para que puedas ir identificando tú cómo es la manera en la que salen a ofrecer ese tipo de inversiones, ¿sí? De eso es de lo que van platicando en esa película. Y pues para que tú tengas más herramientas para identificar y decir, pues esto como que ya me está sonando a lo que vi por acá, que al final de cuentas resultó ser una estafa, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante que tú puedas ir identificando ese tipo de cuestiones y también pues no solamente están las estafas en las inversiones, sino que también continuamente estamos recibiendo también quizá llamadas telefónicas en donde empiezan a pedir ciertos datos sobre todo de nuestras tarjetas de crédito o de nuestras cuentas corrientes de banco con el fin de poder ingresar a nuestros datos personales y de esa manera pues ser más vulnerables ante los ataques de estas personas que están buscando pues hacerse de lo nuestro, ¿no? Entonces, justamente creemos que es bien importante este tema y por eso el día de hoy pues vamos a platicarles algunas recomendaciones o sugerencias que nosotros les podemos ir dando para que puedan disminuir este riesgo de tener un fraude, ¿no? Sí, efectivamente, hoy en día con todas las redes sociales, con tanta información que existe hoy en día en temas de inversión, pues muchas veces podemos ver un TikTok o podemos ver un video donde es sumamente atractivo el prometerte un 17% mensual de rendimiento, un 9% mensual de rendimiento, o muchas veces si metes aquí 10,000 pesos vas a tener en un mes vas a tener 15,000 pesos, etcétera. Entonces muchas veces ese tipo de cosas suenan sumamente atractivos, ¿no? O muchas veces tú puedes pensar o dimensionar que esta persona realmente que transmite, pues puede ser un experto, ¿no? Y muchas veces no es. Entonces, ahí es donde muchas veces, pues, como tal, incurrimos en las estafas, ¿no? Aquí, este tipo de tema no es de hoy en día, es un tema sumamente viejo, o sea, a lo largo de toda la vida, o sea, mientras exista este intercambio de dinero, pues siempre va a haber este tipo de fraudes o tipo de engaños donde te mienten para darte una retribución económica o darte un mejor rendimiento. En este sentido, como mencionas, pues es sumamente identificar cuáles son esas señales que pueden provocar precisamente que tú caigas en ese tipo de fraudes y pierdas todo tu dinero. Muchas veces hemos visto que se pierden patrimonios enteros. O sea, imagínense invertir en una inversión, en un instrumento sumamente atractivo aparentemente, y hemos visto casos donde justamente
personas, ¿no? Inclusive venden su casa, sacan sus ahorros y meten a un fondo de inversión, ¿no? Que muchas veces es fraudulento, o meten a un instrumento que realmente no saben cómo se maneja y es donde pues se perdió todo, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante, y justo nos vamos a la primera recomendación, es edúcate, edúcate financieramente. Es sumamente importante, muchas veces por falta de conocimiento de cómo funciona todo el sistema financiero, cómo funcionan todas las inversiones. Es por eso que es muy fácil caer en este tipo de estafas, porque al final del día es muy prometedor y muy entusiasta que te prometan un rendimiento del 10% mensual, o muchas veces pasan que llega el amigo y te ofrece el negocio. Justo pasó un tema muy cercano, ¿no? Donde llegó una persona, ofreció un negocio que se suponía iba a ser sumamente rentable, con una gran utilidad, y resulta que estafó a muchas personas, a muchos conocidos alrededor, y fue una estafa de más de 20 millones, ¿no? Donde muchas veces, pues por tener esta ganancia o este rendimiento prometido, pues muchas veces te entusiasma, ¿no? Porque al final del día, ¿quién no quiere hacer rendir su dinero? Yo creo que todos aquí queremos tener un buen rendimiento, todos queremos que el dinero trabaje por nosotros y tenga una ganancia, pero muchas veces por esa desesperación de querer ganar rápido, es por eso que pues la gente se desespera y pues empieza a invertir con el primer amigo que llega, ¿no? Exactamente, y por eso es que tú tienes que tener muy bien en claro para qué quieres hacer esa inversión, ¿sí? Eh, Puede ser que de repente agarres una inversión de estas que te están prometiendo un rendimiento altísimo y recuperes tu inversión y empieces sobre ganancia a muy corto plazo, pero si tú ya sabes que posiblemente es algo que no sabes hasta cuándo va a durar y aún así estás dispuesto a entrar, pues adelante, ¿no? Al final de cuentas nosotros aquí no venimos a decirte qué hagas con tu dinero. Claro. Aquí lo que venimos es a darte sugerencias para que tú puedas minimizar ese riesgo y para que tú puedas tomar decisiones un poco más acertadas, ¿sí? Porque si aún así, con toda la información que tú tienes, decides de todas maneras hacer la inversión y arriesgarte, pues digo, no pasa nada. Al final de cuentas, pues también dicen que para poder tener un crecimiento en ciertas áreas, pues hay que también asumir riesgos. Aquí el tema es que sepas asumir riesgos controlados. Y el problema de este tipo de estafas más comúnmente afecta a las personas que justamente se emocionan demasiado. Sí. Y entonces de repente empiezan a ver que les empiezan a depositar sus intereses bien atractivo, el 10% mensual, el 6% mensual, y entonces ya fueron y hipotecaron la casa, ya fueron, ya vendieron el coche. Hemos escuchado casos de gente que recibe sus planes de retiro y agarra y los saca sus planes de retiro y los mete en estos instrumentos para poder tener una pensión más grande. Y ¡zas! De repente se da la vuelta y ya te quedaste sin nada. Entonces, ese es el tema. Cuando tú vas a hacer ese tipo de inversiones, las tienes que hacer con dinero que si lo pierdes el 100%, sabes que no te va a afectar en tu economía. Claro, que no comprometa tu patrimonio. Exactamente, no comprometer el patrimonio. Básicamente un dinero que estés dispuesto a perder, que dices, pues si lo pierdo, pues ya ni modo. Que no pase del coraje, ¿no? Que digas, bueno, pues ya sabía que lo iba a perder, Claro. ¿sí? Pero para eso es bien importante, como dice Liz, la educación financiera, que vayas entendiendo cuántos son los parámetros de rendimientos que más o menos dan sobre todo las instituciones reguladas, hasta dónde puedes llegar, ¿sí? Y ya saliéndote de esos parámetros, pues ya estás entrando en un terreno de riesgo en el que tú ya puedas identificar si estás dispuesto a asumirlo o no estás dispuesto a asumirlo. ¿Sí? Efectivamente, efectivamente. Porque muchas veces por eso no es por eso muchas veces a los que supuestamente estafaron, pues muchas veces el gobierno no puede hacer nada porque pues también son bastante inteligentes, entonces hacen firmar contratos en donde pues evidentemente ya se te está de alguna manera anunciando que puede ser una inversión que en un momento dado pudieras llegar a perder tu dinero y entonces en ese momento pues ya realmente no es una estafa. Tú entraste a un negocio, a una inversión que era riesgosa, ¿sí? Entonces, Exacto. por eso tienes que ir entendiendo muy bien cómo funciona el sistema financiero, cuáles son las entidades que te pueden proteger y sobre todo los riesgos de entrar a una inversión que no esté dentro de una institución regulada. Sí, ¿Sí? porque inclusive también puede pasar esto, ¿no? Muchas veces te ofrecen un negocio que puede ser sumamente prometedor,
que también es importante tomar el tema de los riesgos. O sea, sí es importante tomar cierto riesgo, pero como mencionas, es arriesgar ese dinero que no vaya a comprometer tu tranquilidad, la tranquilidad de tu familia y tu patrimonio. Porque muchas veces se invierte pues todo lo que tengo, ¿no? Saco todos los ahorros del banco y lo invierto en este negocio. Exacto, por eso muchas veces decimos que cuando la inteligencia baja, más bien cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Sí. Entonces por eso tienes que ser muy, muy frío al momento de tomar este tipo de decisiones. Exactamente. Y en ese sentido también nos vamos al tip número 2, que es verificar precisamente todas estas fuentes de información, porque muchas veces no nada más recae en los instrumentos financieros que hay afuera que te ofrecen, ¿no? O sea, por ejemplo, un fondo de inversión que te da cierto rendimiento, o invierte en este tipo de red, o en este tipo de esquema, o en este tipo de pirámide, que usualmente son este tipo de fraudes los más comunes. Muchas veces también puede ser inversiones en algún negocio que muchas veces pues no tiene ni bases, ¿no? O sea, muchas veces no tiene un sistema, no tiene realmente un modelo de negocio que realmente vaya a ser redituable. En este sentido, ante toda inversión que te pongan en la mesa, es importante revisar las fuentes, revisar las bases donde está sostenida esa inversión. Esa es la clave. O sea, revisar las bases donde está justamente sostenida esa inversión para saber si realmente va a ser sostenible ese rendimiento o ese pago a corto, mediano y a largo plazo. Porque muchas veces sí puede ser un negocio sumamente prometedor, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita me acuerdo de justo en los años 90 que empezaron estas empresas de internet y pues decían, no, pues si yo invierto en internet, pues eso es invertir en el aire, ¿no? O sea, quién sabe si eso funcione. Y pues bueno, nos da la sorpresa que muchas empresas que empezaron a tener este tipo de inversiones y empezaron a cotizar en bolsa, pues hoy en día las acciones son sumamente redituables y pues el dinero de esas personas se fue al cielo, ¿no? Aquí es importante sí tomar un riesgo, sí revisar las bases, investigar muy bien y sobre eso saber y tener claro ese tema, que muchas veces no irte con esa idea de que es garantizado, ¿no? Porque muchas veces se va con ese espejismo de que sí vas a ganar y resulta que no. Sí, lo ideal es si estás revisando gente que ya haya entrado a ese tipo de inversiones y que te platiquen cuál ha sido su experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, pero acércate con gente que tú sabes que es gente en la que puedes confiar, ¿sí? No necesariamente investigues con la misma gente que ya está allá adentro. Intenta investigar con gente como tú, que tenía quizá las mismas preguntas que tú, los mismos temores y que ya vayan viendo cómo te va yendo con esa inversión, ¿no? Para que tú puedas ir tomando una decisión. Mientras más información logres recabar acerca de una inversión, pues va a ser mucho más fácil minimizar ese riesgo, ¿sí? Y te va a ser mucho más fácil identificar si estás entrando en una estafa o si estás entrando en algo que, pues en un momento dado sí representa un riesgo, pero que es algo que está bien establecido y que te puede dar grandes rendimientos en un mediano, corto o largo plazo, ¿no? Dependiendo de qué es lo que estés buscando, ¿sí? Y bien lo mencionaste, aquí también uno de los puntos clave es precisamente bajar la emoción, porque muchas veces sí nos pueden invitar a ese negocio prometedor o muchas veces nos pueden invitar a esa inversión o a esa plataforma sumamente atractiva, es, ok, realmente este dinero que voy a invertir, ¿estoy dispuesto a perderlo? ¿O estoy dispuesta a perderlo? Si es así, adelante, ¿no? Al final del día es probar a prueba y error, no se nace siendo inversionista, no se nace siendo experto. Entonces, a prueba y error, tú te vas a dar cuenta de cuáles son esas inversiones que sí funcionan y cuáles son esas inversiones que no funcionan, ¿no? Es como meter el dedito en la alberca fría, así poco a poquito, tú vas a ir conociendo este tipo de inversiones y la experiencia, pues la que justamente te va a hacer experto, ¿no? Exactamente. Y de ahí un punto bien importante, haz seguimiento continuo de tus cuentas, ¿sí? De tus cuentas de inversión, de tus cuentas de banco, de tus tarjetas de crédito. Porque nosotros cuando hemos luego asesorado gente, a nuestros clientes, nos damos cuenta que, pues, que ni siquiera revisan sus estados de cuenta, sobre todo típicamente el de tarjetas de crédito. Claro. Nomás agarran, se meten a la cuenta y dicen, ay, tengo que pagar tanto y agarran y lo pagan. Pero ni siquiera se ponen a identificar si no ven algún cobro por ahí que esté, pues que no hayas tú realizado, ¿sí? Claro. Entonces, esa parte es bien importante que estés revisando tus cuentas
todo el tiempo de manera proactiva. También, por ejemplo, en temas de inversiones hay ciertos tipos de inversiones que te pueden estar cambiando, que pueden estar cambiando ciertas condiciones y que por eso también es muy recomendable que les estés dando un seguimiento periódico, ¿no? Y pues ya depende de cómo tú te vayas organizando. Nosotros sugerimos que esto lo hagas de manera semanal, pero pues si de plano no puedes semanal, por lo menos quincenalmente, ¿sí? Exacto. Porque ya si te esperas hasta el final del mes a ver una tarjeta de crédito y hiciste un montón de gastos, pues va a ser muy difícil que identifiques por ahí, pues si hay gastos por ahí que te estén metiendo por ahí algún gasto adicional que tú no puedas identificar, a menos de que sean montos muy grandes. Y ya se ha visto que muchas estafas luego ya las empiezan a hacer como en montos chiquitos, justamente para que pasen desapercibidas, ¿vale? Claro, porque muchas veces puede ser que ya te hayan metido un gol y tú ni siquiera te das cuenta, o muchas veces tú erróneamente, ¿no? O sea, le diste clic en alguna aplicación y pues también ahí tienes ese cargo. Por eso es tan importante monitorear efectivamente para evitar estas estafas o pues también el tema de la seguridad. Justo nos Exacto. vamos a la siguiente recomendación que es efectivamente tener estos controles de seguridad en tu computadora. O sea, sí es muy importante que si tú vas a algún café, evites, por ejemplo, conectarte ahí, ¿no? A tu banca electrónica. Porque precisamente en todas estas redes de Wi-Fi que son públicas, ahí es donde puede haber, pues, estas personas que puedan entrometerse a tu cuenta, ¿no? O Exacto. revisar, por ejemplo, alguna plataforma donde estás invirtiendo, por ejemplo, en crowdfunding, porque ya te pueden, por ejemplo, robar la contraseña o por ejemplo, documentos, dejar a la vista desde tu casa, muy simple, ¿no? Dejar a la vista documentos, es muy inseguro tenerlos como así tal cual, per se a la mano, o sea, es como importante resguardarlos, todas tus cuentas, toda tu información personal, resguardarla en algún lugar que tú sepas que pues nadie lo puede ver más que las personas que están involucradas y las personas de confianza. Entonces, en ese sentido, pues muchas veces hemos perdido como la cautela, ¿no? O la confianza, o ya somos muy abiertos con la información. No, porque ahí es donde precisamente puede caber el fraude o la fuga. Exactamente. Entonces, y ya hoy en día la realidad es que la gran mayoría de las instituciones están implementando este factor doble de seguridad, en donde pues no solamente ya es la contraseña, sino que además es un token o es contraseña token y a lo mejor puede ser que te manden una alerta a tu teléfono para que desde ahí autorices el ingreso a tu cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que pues te vayas ahí en los perfiles y que le pongas todas las medidas de seguridad, la mayor cantidad de medidas de seguridad que se puedan, para que de esta manera también, pues no sea tan sencillo tener acceso a tus cuentas, ¿sí? Y con eso pasamos al siguiente paso que es, o a la siguiente sugerencia que es tener una desconfianza pero saludable. Es decir, siempre que veas una inversión, desconfía. Por muy por muy fuente confiable que tú estés viendo, ¿sí? De todas maneras, ten algo de desconfianza porque eso te va a llevar a que tú también hagas una investigación acerca de esa inversión, acerca de ese banco en línea que ahorita ya están muy de moda, ¿no? Por ejemplo, están saliendo mucho lo que es Nu, lo que es Clar, que ya son bancas digitales al 100%, ¿sí? Está también Hey Banco, etcétera. Entonces, aunque haya una persona en la que tú digas, no es que en este cuate yo confío al 100%, de todas maneras desconfía un poco y de todas maneras no creas el 100% lo que te están diciendo y haz una investigación por tu cuenta propia, ¿sí? Ujú. Porque quizá esa persona habla desde su experiencia, pero puede ser que su perfil de inversionista o su perfil de la forma en la que esa persona maneja su dinero sea algo completamente distinto al tuyo y no necesariamente se va a adaptar a lo que tú estás buscando. Entonces por eso decimos que tengas una desconfianza saludable, una desconfianza que te lleve a investigar por tu cuenta propia y puedas ya tomar una mejor decisión con base a la información que logres investigar, ¿no? Sí, efectivamente, este camino hacia las inversiones es sumamente apasionante.
es también, pues justo vemos, ¿no? Por ejemplo, una inversión en bienes raíces, ¿no? ¿Qué tan riesgosa es? ¿Quién la avala? Revisar los contratos, por ejemplo, que hoy está muy de moda y justo en un próximo episodio vamos a tener un tema apasionante que es enfocado al tema inmobiliario y en ese sentido, pues también investigar, ¿no? O sea, si te están ofreciendo un terreno, por ejemplo, pues en dónde está, qué tipo de, cómo está regulado, si realmente ya es un predio que está totalmente constituido, regulado, o si apenas es ejidal, etcétera, ¿no? Porque ahí es donde también hoy en día hay un boom inmobiliario en el país, ¿no? Donde muchas veces pues venden terrenos y propiedades por doquier y muchas veces resulta que pues no están reguladas, ¿no? Y para Sí, venderlas, pues es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pues es a raíz de la prueba y el error, la experiencia, que te vas a ir dando cuenta y justo lo que mencionas, hacer esta investigación es súper interesante porque te vas a dar cuenta que tú eres el primero que vas a aprender mucho más. así es. Y te va a ir apasionando cada día más el tema de las inversiones que vas a decir, oye, qué interesante, yo no sabía que existían las fibras, por ejemplo, no sabía que existía pues todo el mundo en la bolsa, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que realmente es algo muy apasionante y de esa manera vas a proteger mejor tu dinero. Exactamente. Y justo el establecimiento de, también muy importante como un tip, establece relación siempre o trate de hacer inversiones, la mayoría de tus inversiones que sean con instituciones financieras reguladas. Esa parte es sumamente importante, ¿no? Que realmente estén avaladas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por ejemplo, si es el caso de alguna aseguradora, o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en caso de alguna institución de crédito, casa de bolsa, etcétera. O sea, realmente que sean estas instituciones que tú sepas que pues no se van a ir y aún así hay sus riesgos, ¿no? Muchas veces depende, con algunos bancos pues puede ser que también haya cierto riesgo, ¿no? Pero efectivamente es mucho más complicado porque pues ellos están protegidos ante el IPAB. Entonces, de esa manera es mucho más complicado que puedas perder tu dinero. Por eso es tan importante el tema de confía en las instituciones que están totalmente reguladas. Exactamente. Y otro de los tips que les podemos ofrecer el día de hoy es fórmate sobre reconocimiento de estafas comunes, ¿no? Entonces, pues ya sabemos muchas veces cómo van operando este tipo de estafas, en donde, pues si estás viendo que te están invitando a un lugar, que te están prometiendo un rendimiento muy alto, y la forma de hacer dinero es que es que tú invitas a 3 personas más y de ahí te va a tocar una lana y luego esas 3 personas más van a invitar a otras 3 personas más y así, eso generalmente lleva a un esquema Ponzi, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado, aprende cómo funciona sobre todo este tipo de esquemas Ponzi. De hecho, pues la persona que más famosa y de la que todos escuchamos hablar acerca de este tipo de estafa fue este Madoff, ¿no? Que incluso estafó a gente de la realeza y su estafa duró más de 20 años. Entonces, tampoco nos vayamos la finta de que pueda ser algo que no vaya a durar mucho tiempo. Hay estafas que se mantienen durante mucho tiempo, tanto que logran posicionarse como algo que realmente está funcionando, ¿sí? Aquí el problema es que, pues sí, fueron seguramente los primeros que entraron con Madoff, pues se vieron muy beneficiados porque seguramente recuperaron su inversión con Y su creces y capital todo, y todo. exactamente. El problema es que ya todos los que estaban más abajo, los que empezaron a entrar ya hasta el final, pues esos sí fueron los que definitivamente perdieron todo su capital. Entonces, para saber tú realmente en qué punto se encuentra esa, ese pirámide o ese esquema Ponzi, pues la realidad es que es bien complicado porque no va a haber nadie que te lo diga, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante y de hecho te creo que también esa película también está no me acuerdo si está en Netflix, pero en Netflix también hay varios documentales también acerca de cuáles son las formas en las que se hacen estafas. Entonces es una buena forma de que tú vayas aprendiendo a ver cómo están configuradas este tipo de estafas, porque aparte lo chistoso es que te comunican las cosas y te las comunican de la misma forma. Entonces, luego ya empiezas a identificar esas personas y dices, no, yo de aquí salgo corriendo inmediatamente porque ya sé que puede ser una estafa, ¿sí? Entonces, eso solamente te lo va a dar la experiencia, el que estés leyendo, el que veas documentales, el que veas a lo mejor por ahí alguna película
Y todo eso es lo que a ti te va a ir dando ese ojo clínico para que tú puedas identificar estas estafas con mayor facilidad, ¿no? Con una Y manera asertiva, ¿no? Efectivamente no es como generar esta paranoia, ni mucho menos, pero sí es como ser cautelosos en este tipo de información y con ese tipo de inversiones. Y justo nos vamos al último tip, es acércate con asesores financieros certificados. Hoy en día el tema de las inversiones sí requiere mucha especialización. Muchas veces es complicado que una sola persona sepa de todas las inversiones. O sea, realmente cada inversión tiene su propia especialización, su propio expertise, sus propios conocimientos por estudiar, por profundizar. Entonces, acércate con esa persona que sea especializada en ese ámbito, como una recomendación muy grande. Es algo muy importante porque si tú quieres, por ejemplo, especializarte en bolsa, pues acércate con esas personas que son expertas invirtiendo en bolsa, que ya lo han probado, que ya te pueden comprobar las ganancias, que realmente te pueden comprobar cómo invierten, cómo manejan este tipo de activos. Por ejemplo, si estás hablando de seguros o contratar seguros, planes personales para el retiro, un seguro de vida, un seguro de ahorro, algún instrumento de protección o de acumulación, acércate con un asesor de seguros. Porque también dentro del mundo de seguros es nosotros que justamente nos dedicamos y somos expertos en ese ámbito, pues es sumamente amplio, ¿no? El tema de los seguros también tiene diferentes ramos, vida, daños, autos, gastos médicos mayores, etcétera. Entonces, en ese sentido es muy importante también acercarte con esa persona que te puede proporcionar de todo el mundo de seguros, por ejemplo, cuál sería la mejor opción para ti y de acuerdo a tu etapa de vida. exactamente. Y algo bien importante que tienen que considerar aquí y que muchas veces la gente no lo hace es, por ejemplo, cuando vayas a hacer una transferencia a una cuenta por primera vez y sobre todo cuando va a ser un monto grande, el que va a ser tu transferencia, pues intenta primero con un depósito chiquito, ¿no? Manda algo pequeño para que tú puedas ya comprobar que hiciste correctamente la transferencia y ya después mandas el resto del dinero, ¿sí? Y también, por ejemplo, en el caso de planes de retiro, ya también se ha dado cuenta que ha habido estafas, desafortunadamente por parte de ciertos asesores, ¿sí? Entonces, tú también busca la manera de buscar este tipo de confirmaciones porque generalmente lo que hacen es que te cambian las referencias, ¿sí? Entonces, si tú por ahí de alguna manera tienes desconfianza de esa referencia que te está dando el asesor, pues te puedes comunicar directamente con la institución para que ahí te corroboren que esa referencia que tú estás teniendo para que puedas hacer tu transferencia, pues sea la correcta, ¿sí? Y dos, prácticamente todas las instituciones financieras del país, si no es que todas, te dan acceso a portales bancarios o a un portal donde tú puedes estar monitoreando ya sea tu cuenta, ya sea tu proyecto de ahorro, ya sea tu inversión. Entonces, pues una vez que ya hayas hecho esa transferencia, pues ingresa directamente a tu portal y verifica que efectivamente esté ahí ingresado el dinero. Sino para que inmediatamente puedas levantar una aclaración y eso va a ser muchísimo va a ser mucho más difícil, pues que pueda ser sujeto a una estafa, ¿sí? Y sí hay que tener mucho cuidado porque hemos visto estafas hasta en donde, bueno, hemos visto incluso estafas de gente que cuando va a comprar un coche, ahí mismo también les cambian las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, ten mucho cuidado, siempre intenta, tampoco estamos queriendo aquí generar una paranoia, pero siempre intenta tener por ahí tus mecanismos de control, tus mecanismos de protección para asegurarte que precisamente no caigas en una estafa, ¿no? Sí, y en ese sentido también algo muy importante que me gustaría puntualizar aquí es, si tú, por ejemplo, en algún momento ya adquiriste un producto financiero, sea el que sea, lee, o sea, lee las condiciones generales de lo que contrataste o el contrato bancario o el contrato en la plataforma o la inversión que hiciste en crowdfunding.
O sea, hay N información. Si ya adquiriste algún producto, lee lo que contrataste. Eso es algo muy importante porque muchas veces se pasa por alto de, bueno, ya confié y ya. Y desafortunadamente muchas veces se olvida, ¿no? Se olvida lo que contrataste, se olvida cuáles son los beneficios. En ese sentido también, te puedes acercar con un asesor precisamente para que te diga, oye, ¿sabes qué? Pues esto funciona de esta manera o por tu cuenta. Es algo muy importante y es algo responsablemente importante hacer efectivamente esa investigación y de una vez, pues si ya decidiste en invertir o decidiste hacerlo, pues leer lo que compraste, ¿no? Porque al final del día muchas veces estamos hablando que son este tipo de inversiones que son a largo plazo o a mediano plazo o a corto plazo, pero pues no implica tal vez muy poquito dinero, tal vez implica una cantidad importante. Entonces en ese sentido profundiza y lee lo que ya adquiriste. Bueno, pues para nosotros ha sido un gran placer haber estado nuevamente aquí con ustedes en un episodio más de Finanzas Emocionales. Esperamos que estas sugerencias que les acabamos de dar, pues los ayuden a tener mayores herramientas y tener una mayor visión acerca de cómo ustedes pueden identificar, pues si puedes estar en peligro de estar dentro ya de una estafa, quizá, porque a lo mejor ya estás allá adentro y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O que hay alguien que por ahí te está intentando convencer de que inviertas en algún lugar y entonces empiezas a investigar un poquito más y eso y es una estafa y decides no entrar. Entonces, pues ese es el objetivo de pues, todos estos programas que estamos aquí, que puedas tener una mayor visión, puedas tomar decisiones un poco más acertadas y sobre todo que puedas regular tus emociones al momento de tomar una decisión financiera importante. Para nosotros ha sido un gran placer estar aquí nuevamente con ustedes. Recuerda que transmitimos estos programas todos los jueves a las 10 de la mañana y recuerda darle clic aquí en el enlace que vamos a dejar aquí por si quieres una asesoría gratuita con nosotros para que podamos platicar ya más a detalle acerca de aquello que necesites más ayuda, ¿vale? Cuídate mucho. Hasta luego. ¿Qué relación tienes con tu dinero? ¿Crees que tus emociones influyen en tus finanzas? ¿Te sientes